Al diputado Martín Matrecitos Flores, diputado electo del Distrito 9 por Morena, aquí en la ciudad de Hermosillo y pues en el estado Sonora, ¿no? También tenemos a nuestros amigos Carlos Briones, periodista. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Gianni Barrera, el buen Pony, que después de esta mesa de análisis nos va a platicar la situación que vivió allá con un regidor intolerante, ¿no? Que bueno, pero no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, vamos a hablar del tema, porque también Matrecitos, darle la bienvenida en la mesa de análisis. Buenas noches. La mesa de análisis que hable de la opinión, porque Morena no había opinado en el tema de la reforma política, en el tema electoral para el estado de Sonora. Él tiene una opinión, Martín Matrecitos, y también que hable de su agenda legislativa y de sus aspiraciones políticas. A ver, Matrecitos, háblanos, ¿cuál es la opinión de la fracción de Morena? Tú, como subcoordinador del tema, ¿de qué pasó con ese tema electoral? ¿Qué posición tuvo Matrecitos Morena de ese asunto? Pues, buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos están viendo por este medio, de saludarlos, reciban un cordial saludo del diputado aquí. Y pues, como te digo, pues esta cuestión del el paquete de reformas electorales, entre ellas la segunda vuelta, pues fue una labor que no tras bambalinas. Todos de alguna manera participamos de manera activa para que esto intentona pudiera decirse detenerse, ¿no? Porque todavía se mantuvo el punto, pero en determinado momento no podemos bajar la guardia porque podemos volverlo a subir, que no creo que existan las condiciones, pero sí podemos bajar la guardia. Y como te digo, hay cosas que no se vieron, pero creo que cada quien de su ámbito de competencia estuvo trabajando. Lo que es un hecho es que los 11 diputados firmes para la cuestión de contra de toda esta serie de iniciativas, una batería de iniciativas, entre las que destaca la segunda vuelta electoral, que pues a todas luces pues tenía discriminatoria, ¿no? Todo lo mismo, ya se ha hablado del tema, de la cuestión de que ellos hacen sus números, cuentas, y no les dan las sumas. Entonces, la segunda vuelta vendría, ¿cómo se dice? Por decir, asegurarles, entre comillas, el triunfo. Pues yo no veo para qué esperarse a la segunda vuelta, si pueden ir todos de una vez, y si quieren ir todos contra Morena, pues de una vez. La ley lo permite, no es el marco legal que tenemos vigente. Yo no veo por qué la respuesta. Diputado, pero ya sabemos por qué. Diputado, esta iniciativa era un reclamo inclusive de Andrés Manuel López Obrador y de la izquierda por muchos años. Hoy que el proyecto de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente López Obrador, pues se encuentra arriba de la ola del poder, vemos curiosamente que se niegan a este tipo de propuestas. Le digo, era un reclamo, ¿no?, que sostenía la izquierda por muchos años, cuando el PRI y el PAN fueron gobiernos. ¿Por qué ahora ese cambio de dirección? Pues mira, hemos estado viendo toda la serie de acontecimientos que está sucediendo en el país, de que los poderes, tanto fácticos como que están presionando para la segunda vuelta, pues hacen prácticamente imposible garantizar por las cuestiones de equidad para que se dé un proceso civilizado. Todos sabemos que sí hay algunas demandas que pues, en los contextos cambian, y en ese sentido pues yo creo que nosotros tenemos que adecuarnos a los nuevos contextos. Podríamos entenderse que nosotros podemos
estamos dejando de lado una petición, como tú dices, de la izquierda, pero el contexto y la panorámica que nosotros estamos viendo es que no podemos nosotros transigir una vez que ya tenemos nosotros una serie de mecanismos que garantizan la democracia en el país. Yo no lo veo necesidad de segunda vuelta. Segunda vuelta se habrá cuando no había las condiciones democráticas del país para garantizar la legitimidad, la limpieza en los procesos electorales. Hoy por hoy vemos que hay en nuevos tiempos un marco normativo que se ha venido apuntando, que se ha venido instrumentando, inclusive con las nuevas reformas que se han venido instrumentando, que dan un terreno, garantizan una sana contienda. Yo no veo necesidad de segunda vuelta cuando la democracia está consolidándose y en un proceso que pues no existía en los tiempos pasados. Yo creo que eso nos habla de cierta manera de... Se dijo lo yo mismo, no lo veo como abandonar. Se dijo lo mismo el 2000, diputado, con la llegada de Vicente Fox, pues se estuvo diciendo lo mismo, ¿no? Ya vino el cambio democrático que estaba esperando el país. Sin embargo, vimos que la situación nos llevó por otros rumbos, ¿no? ¿No cree que se vaya a replicar el 2000 a esta administración de la Cuarta Transformación? Yo no lo veo de esa manera porque han sido muy claras las reformas estructurales que se han venido aprobando en el Congreso de la Unión y que en los estados hemos ido aprobando para que estas constitucionalmente estén avaladas y pueda cambiarse la Constitución. Yo creo que esas leyes, esas normas que nos hemos dado, pues nos dan a nosotros la confianza de que no se van a repetir muchos de los hechos de corrupción que se permitían en el pasado. Yo sé que ahorita pues es aún temprano para ver los frutos, porque los primeros procesados por estas leyes, este marco normativo no se han visto todavía, sino que hasta que ya cumplan los periodos electorales y haya otros periodos, es cuando van a empezar a procesarse aquellos funcionarios, aquellos servidores públicos que malversen o hagan mal uso de los recursos. Entonces es cuando vamos a ver la nobleza de esta reforma estructural que se ha venido implementando en este tiempo que llevamos corto del gobierno federal y que nos van a dar certidumbre de que se va a aplicar la ley. A ver, Julio, yo quisiera hacer una pregunta. Si me lo permites, Julio, igual Yanni Barrera, igual Tony. Hay que dar nombres. Eduardo Urbina, que fue el legislador del Partido de Acción Nacional. Gildardo Real lo han estado promocionando en los medios a nivel nacional. Bueno, a nivel estado. Pero inclusive en el posicionamiento del orden del día, ahí viene y aparece esa reforma, ¿no? El mismo diputado coordinador de diputado de Movimiento Ciudadano, ¿no? ¿Cómo se llama? El diputado, bueno, el presidente de la Comisión de Gobernación lo pone y lo expone como un tema. Es Montespiña, ¿no? Montespiña, pues lo expone, ¿no? Sí, es. Entonces, yo creo ¿qué está pasando ahí? Pues, lo que pasó ahí es que se juntaron una serie de iniciativas en un solo paquete, en un solo punto. Iban varias iniciativas que tenían que ver con la cuestión electoral, entre ellos la segunda vuelta, el que un partido recién formado pudiera coaligarse con otro partido político, aunque fuera reciente creación, y aparte pues también que las candidaturas independientes pudieran coaligarse con los partidos, lo que fue a hacer de su esencia, ¿no? Pero yo pienso que esa es una más de muchas, eran 100 reformas que tenían que ver con el código, con la cuestión electoral, ¿no?
Y yo creo que diputado Urbina sí fue en efecto el que propuso lo de la segunda vuelta, y lo había propuesto un cambio constitucional, pero como se necesitan las dos terceras partes, cambiaron la iniciativa a una ley secundaria, una ley que eso se puede hacer, pero nosotros pues, tenemos que eso tarde o temprano se iba a caer en un procedimiento de impugnación, porque violenta la constitución política del Estado de Sonora y leyes federales que tienen que ver con lo de la segunda vuelta, ¿no? Y la constitución política del gobierno de México, ¿no? De los Estados Unidos mexicanos, también se violentan. Puede ser inconstitucional desde nuestro punto de vista, y pues tenemos que hubiera caído esta tema, ¿no? Pero así están impuestos a jugar, lo hemos visto, y a legislar. Qué lástima que también pues ahí a veces se coaliguen con compañeros también que son de la coalición, pues, y que este tipo de reformas perversas puedan pasar. Inclusive pues sabemos que se intentó legislar en los jurídicos, aprovechando pues todo el problema que tenemos de salud y que está muy mal visto, lo que es por decir, una ley abusiva pues que querían implementar, aprovechando que nosotros, toda la gente está preocupada también por la personal. El mismo Mario Fabio Beltrán les dijo, yo me deslindo, me echan la culpa a mí por Gildardo, pero él dice, yo no, fue Gildardo el que hizo eso. ¿Qué lectura le das a eso? No, pues que sacó el pie, yo no quiero boca, nunca mía, y yo no me metan en lo que estoy, ¿no? No voy a hacer que pues posteriormente que seguramente ganará Morena y pues, no quiere que... Diputado, no quiere y hablando de polémicas y de malas decisiones, ¿qué nos puede decir de su voto a favor del endeudamiento para el Estado de Sonora? Muy criticado, ¿no? Digo que no solamente fue una decisión. Adelante. Perdón, pues una moto ahí por el barrio. El voto de endeudamiento se dio, haya sido como haya sido el presupuesto, se aprobó en diciembre. Ajá. Si cometimos error, pasó, el presupuesto del crédito pasó en el diciembre. El crédito ya está autorizado. Tan es así que se promovió un ejercicio de inconstitucionalidad por el grupo parlamentario. No se puede impugnar algo que no está vigente. El presupuesto está vigente, incluido los 300 millones de pesos, los cuales eran 700 millones de pesos para equipamiento médico y terminación del hospital general. Y lo otro era para contingencia, para ayuda de emergencia para la obra pública, eso fue lo que se redistribuyó. En todo caso, si nosotros pensáramos legitimar o algo, hacer el crédito, pues yo creo que no se puede, porque fueron 520 millones que nada más se redireccionaron, pero el crédito ya estaba aprobado, no es nueva deuda. El crédito se aprobó desde el tiempo y nosotros actuamos por responsabilidad. Si no podemos nosotros pecar nosotros de pues dejar ese podríamos decirlo, ese coraje que traíamos por lo que de error o porque votamos, lo que haya pasado en diciembre. Yo creo que el crédito para bien ya está autorizado. Tenemos, afortunadamente, podríamos decir en los casos, ese dinero que se está utilizando para apoyar con respiradores, con equipos médicos para la pandemia que estamos enfrentando. Y además de que los salvó la pandemia. Se ha visto reconocimiento de la autoridad federal de que se están haciendo las cosas bien en el Estado. Yo no veo por qué escatimarle ese apoyo. Porque era una propuesta del presidente, ¿no, diputado? De bajar los gastos, de ser más austero, de entrar en la austeridad republicana. Era uno de los mandatos del presidente, bueno, que él lo siguió
y lo ha estado siguiendo a pie juntillas, pero fue una reacción que no vimos pues en Sonora y nos llamó mucho la atención a los sonorenses, y bueno, no creo que solamente a los sonorenses, pero en general a los mexicanos. De hecho, en ese sentido te puede decir que el gobierno federal sí se le autorizó lo que es el crédito por el ajuste inflacionario, un incremento. Que en el estado de Sonora podrían haber alcanzado los más de 900 millones de pesos, que es lo que se discutió al interior del grupo parlamentario de sujetarnos al marco de la cuestión de lo que es el ajuste inflacionario, que es lo que se le hizo al presupuesto federal, pero no transitó la propuesta y al último estaría muy peor. Hay que reconocerlo como sea, pues, o sea, se aprobó ese crédito y ese crédito no es más deuda, ya estaba aprobada desde siempre, y como te digo, pues pero finalmente fue una deuda que se aprobó por esta legislatura, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, por 32 diputados de 33. Se aprobó. Vamos a darle la palabra al género. Yanni Barrera, ¿qué opinión tienes al respecto? No, yo le cedo la palabra aquí al diputado porque está muy interesante su opinión. Adelante. Adelante. Sí. ¿Sigo? Sí, adelante. Sí, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Pues suceden cosas que no se ven, pues, pero en realidad, pues sí hay que reconocer que ha habido cierta disfunción en nuestro actual legislativo, empezando por mi coordinadora y un servidor que asume lo que le toca, porque yo soy mi coordinador. Pero pues así ha pasado, pues, o sea, yo no quiero disculparme y decir que hay una mala condición, pero yo creo que eso lo ve el ciudadano, lo ve la gente de la calle, y que a veces hemos tomado decisiones que no han sido las más precisamente las mejores, y pues tenemos que lidiar con esto, pues, o sea, así ha venido pasando, ha venido sucediendo, pero no. Pues por lo menos en esta serie de iniciativas, un éxito, por lo menos, yo no lo doy como un hecho ya consumado que no va a transitar, porque ustedes saben que el contexto cambia y pueden volver a subir, pero tienen hasta mayo para que puedan aplicarse en el proceso que viene. Adelante, yo le veo esperanza que pueda, pero todo puede darse. Indudablemente la votación a favor de Morena en los comicios pasados pues fue, como en todo el país, aplastante y sin precedente en la historia del Estado, del propio país. Pero yo voy por el Estado. En el Estado también se tuvo una votación sin precedentes, insistiendo. ¿Cómo es que al final de cuentas el gobierno del Estado o los poderes fácticos o el sistema, el PRIAN, logran achicar tanto a una fracción que fue de 21 diputados, diputado Matrecitos? Mira, tenían, digo, a mí me sigue eso dando vuelta en la cabeza porque es cierto, las cosas no son estáticas y menos en política, pero ¿cómo llegamos a la situación? Chamaqueado, pues. Mira, sería muy simplista. Yo digo que sí. ¿Cómo llegamos a la situación actual, diputado, después de haber tenido el potencial o la posibilidad de haberle dado otra conducción al Estado? ¿Cómo llegamos al momento actual? ¿Qué pasó? Morena entró con 12 diputados, que son los que podemos responder por esos 12 diputados. Tiene otros 5 el PT, 5 el movimiento, el Partido Social, y 4 el Partido. Y pues desgraciadamente los primeros problemas se suscitaron con los problemas al interior de la coalición, y de ahí empezó la debacle. Y pues, si lo decimos con todas sus letras, se empezó desde el momento del famoso funcionario que quisimos nosotros retirar del Congreso, y de ahí empezó mal la situación, pero son procesos que realmente, pues, yo no quiero, nunca me ha gustado ventilar algunos problemas internos de la bancada, pero yo tengo mi información de lo que pasó, y realmente pues, fueron errores de conducción que se han venido dando,
Yo no necesito ser genio para ver lo que pasa, pero yo sí, no es porque uno sea divino, pero yo he vaticinado muchos de los asuntos que sucederán y que se han dado las cosas como yo lo he proyectado, pero desgraciadamente pues, son muchas voces y realmente pues, cuando tomemos decisiones como grupo parlamentario, verdaderamente el grupo parlamentario, pues las cosas van a cambiar, ¿no? No se pueden tener muchas voces y que todo el mundo sea el jefe, porque no se puede. Que así debe ser la situación, debe de ser nada más que, pues, que respondan quienes tienen que responder, que es la coordinadora y el coordinador, y tomar las decisiones y escuchar las opiniones de los otros actores, no que los actores de fuera del equipo, porque va a suceder en la bancada. Diputado, no es el interés provocar broncas ni amarrar navajas. No me voy al fondo de las cosas, simplemente una pregunta general. ¿Están mejor o están peor las relaciones al interior del grupo parlamentario hoy que hace 6 meses, por ejemplo? ¿Ha mejorado, ha empeorado, está estancada? ¿Qué puede esperar el pueblo de Sonora de la fracción parlamentaria que más esperanzas nos dio hace año y medio? Yo pienso que los problemas torales principales estamos unidos. Hay diferencias como todos los grupos parlamentarios, pero yo considero que la experiencia nos ha dejado pues, que cuando trabajamos todos por una causa en equipo se pueden hacer las cosas bien. Yo creo que quedó ahí todo el mundo, como le digo, dentro de su ámbito de competencia, hizo su cabildeo al interior de Morena, los diputados federales, todos en un equipo de trabajo que funcionó articuladamente, inclusive con los referentes de los partidos políticos a nivel nacional y a nivel local. Por eso se dio eso que debió haber fluido desde un principio. Espero que esto se siga manteniendo y que podamos consolidar la cuarta transformación en el estado de Sonora. Yo creo que hay inercias que por muy mayoría que sea, no vas a poder cambiar, porque para hacer reformas a la Constitución se requieren las 2/3 partes de los diputados, que en un dado momento supongamos que las tenemos. Y las 2/3 partes de los municipios, ¿no? Y ahora. Y ahí encontró el rabo en la puerta. Ahí ya no transitan las interacciones. Faltó capacidad de negociación. ¿Mande? Faltó una capacidad de negociación para llegar a un acuerdo. Ahí. Puede ser, o sea, como te digo, es un problema que tiene muchas aristas. No es algo que se deba a una sola circunstancia, sino que son muchos factores que intervienen en un proceso, como en todos los procesos. No es que una sola persona decide, y muchas circunstancias y actores y acciones contribuyen al resultado de las decisiones. El resultado ahí está, lo ven la ciudadanía, todos lo vemos, ¿no? Y cada quien asume lo que yo asumo lo que a mí me toca, yo soy responsable de las decisiones que yo tome, yo ya lo dije, no me interesa, como dice Andrés Manuel, y lo digo por todo el tiempo, yo no voy a juzgar a la misión. Si tomar una decisión a favor del ciudadano me cuesta a mí no ser candidato, no me preocupa en absoluto. No me preocupa porque están los intereses del partido también, pero mis intereses son los últimos en los que yo me fijaría. Yo creo que el ciudadano, yo pienso que en esa votación tomé la decisión para favorecer al ciudadano. No para mí. ¿Cómo vota? Partido, ¿Cómo vota, diputado? ¿Vota con con la aprobación de la ciudadanía o vota usted con la aprobación del partido? ¿O con la aprobación propia de su equipo? Hay en que no te pueden poner entre el espada y la pared. Yo creo que decisiones uno cuando asume un cargo con un partido político se suscribe a esa plataforma política, pero en estos tiempos, por ejemplo, con lo que pasó ahora con la crisis, entre mejor le vaya al estado de Sonora, le va mejor a nuestro gobierno federal, porque tiene los recursos para enfrentar esa pandemia. Si no tiene los recursos, los muertos, los infectados, el primer responsable es el gobierno federal.
y de ahí para abajo. Entonces, en esa lógica y en esa concurrencia de habilitar y darles los insumos y las herramientas a las instituciones de salud para que hagan su trabajo con efectividad, lo vuelvo a hacer, se vuelve a ofrecer, porque yo estoy convencido de que la decisión que tomé es la correcta, y yo la defendí, y como le digo, pues los intereses uno, si no soy candidato, no me tienen preocupado para nada de eso. No, entonces, la vida sigue, porque tengo un trabajo. Los resultados que hemos estado viendo con lo de la pandemia, por ejemplo, y a últimas fechas, nos llevarían a una conclusión pues bastante vergonzosa para el Estado, ¿no? Tenemos el caso de San Luis Río Colorado, por ejemplo, que se ha disparado no solamente con el número de contagiados, sino con las personas que no han podido salir porque no ha habido un presupuesto, no ha habido material humano, médicos, enfermeras. Pariente de Alfonso Durace, por cierto, el alcalde. Pero los resultados que estamos viendo, pues si nos basamos, diputado, y disculpe que se lo diga, pero si nos basamos a eso y si nos vamos a los resultados, estamos viendo muy malos resultados ahorita en el Estado. Con la cuestión del coronavirus, pues no, si lo vamos a tomar si lo tomamos como punto de referencia. Podría ser peores si no se estuvieran tomando decisiones como las que se están tomando. Y no estoy defendiendo a la gobernadora ni a la Secretaría de Salud. Se tomaron las previsiones, lo que pasa es que si no hay el apoyo del ciudadano consciente, ninguna ley por que lo lleves a la cárcel o que te lo lleven, no va a funcionar si el ciudadano no está consciente de lo que implica, pues no cumplir con las recomendaciones que les hacen de buena fe todas las instituciones de salud, empezando por el gobierno federal. No va a haber así que le pongan en el caso de San Luis Río Colorado, San Luis Río Colorado específicamente, por ejemplo, vemos que no es una cuestión de la ciudadanía, ¿no? Es una cuestión ahorita de los elementos suficientes, de presupuestos, de material humano, de material de médico, que no lo tienen y lo está sufriendo la comunidad sanluisina en estos momentos. Vamos a invitar a Montespilla para que toque el tema de allá de San Luis, porque es su distrito. Ajá. Hay que invitarlo. Pero ¿cómo tendremos que abordarlo en su momento? Pues si no se está saliendo, de hecho está fuera de control, al más como 150, no sé cuánto ahí, casos, San Luis Río Colorado. Yo creo que se tiene que estar un poco rojo y tenemos que redoblar esfuerzos. ¿Cómo podemos? Yo te digo que el Congreso debe estar para apoyar. Y es que mucha gente que te puede decir, es que si ese dinero se lo van a robar, se lo van a robar allá, hay que lo van a robar de boca y se lo quieren robar. Eso no es justificante. Y los que nosotros no queremos que haya pretextos para que no se hagan cosas. Y como te digo, no hay dinero, desgraciadamente, que alcance, porque esto no es de ahorita. Nosotros nos heredaron todos estos temas de salud. Andrés Manuel era uno de los principales problemas que decía: el sistema de salud está quebrado, está caído. Y es lo que está pasando. Nos agarró en esta pandemia y nos está haciendo reflexionar que lo que decía nuestro presidente es cierto, que el sistema de salud estaba muy frágil. Yo quiero ver si es pertinente un comentario o una reflexión colectiva. A ver, es cierto, 36 años de neoliberalismo, de recortes presupuestales a la educación y a la salud, nos heredaron servicios públicos deteriorados totalmente, insuficientes. Aparte que los recursos que sí se mandaban, pues se los robaban. La Auditoría Superior de la Federación acaba de hablar de más de 4,000 millones de pesos que por ahí se perdieron en los sistemas de salud de algunos estados. Conocemos, por ejemplo, el caso de Tabasco, donde hay un exgobernador en la cárcel porque se le hincaron la uña al presupuesto de salud. Diputado, aquí en Sonora, Poli. A eso quiero llegar. En el caso del estado de Sonora, y ustedes que tienen la facultad fiscalizadora por
de acuerdo a la Constitución, no de acuerdo a lo que yo piense o a lo que diga otra persona. La Constitución les da la facultad fiscalizadora del gasto. Hay indicios para presumir que en Sonora también, aparte de los recortes y la política neoliberal, también se le ha hincado la uña, también se han robado recursos en la anterior administración o en esta. ¿Qué podemos decir en cuanto a por qué Sonora también tiene una situación donde si mañana se duplicaran los casos de coronavirus, colapsaría el sistema de salud, por ejemplo, en Sonora? El mismo secretario lo ha dicho. ¿Qué pasa? Pues sí, es que pues ahí sí es un problema complicado y es una realidad que tenemos que ver. Nosotros hemos estado revisando la cuestión del sistema de salud del estado de Sonora y hemos exigido precisamente que agilicen esos procesos que se tienen en contra de esos funcionarios, que se les acusa de malversación de esos recursos, principalmente del fondo de pensiones, que empezaron a hacer crisis y pues declararon insolvencia al ISSSTE. Pues, o sea, y seguimos con ese problema. Lo de la venta del estadio Víctor Espino pues era para parte de eso, pero se presentó la contingencia y se destinaron los recursos pues, inmediatos, precisamente atender lo de la pandemia, ¿no? Y aparte, pues inclusive se autorizó por parte del Congreso recursos adicionales, porque de plano estuviera inoperante la situación. Si no hubiéramos intervenido hace un año nosotros, pues ahí la situación fuera peor. Pues yo le digo que pues tenemos que seguir nosotros presionando para que pues se lleve la justicia a aquellas personas que pues acabaron con la constitución, porque ahí no se procede. O sea, nosotros ahí hablábamos de hemos mandado no hay que decir, ¿no? Pero no ¿Le ayuda o no le ayuda a ese proceso, sobre todo en el caso del ISSSTE, aunque el sistema de salud del estado de Sonora es mucho más que el ISSSTE? ¿Le ayuda o no le ayuda a este proceso el hecho de que Morena preside la comisión del ISSSTE? Por ejemplo, en el caso de la diputada Diana Plat, preside la comisión para esclarecer lo que pasó en el ISSSTE. ¿No va a ayudar eso o no va a ayudar, diputado? Pues la diputada Rosa María Maja, no, es Diana Plat, perdón, me equivoqué. Pero como le digo, hemos estado presionando, hemos estado insistiendo que precisamente pues se quede responsable en las instituciones de salud que respondan ante la justicia, que den celeridad a las denuncias que hay interpuestas, pero pues ahí está, y volvemos a presionar. Pero ¿qué más podemos nosotros desde nuestra trinchera presionar? Si muchas de las facultades que nosotros teníamos no las quitaron, ya prácticamente nomás pues estamos ahí, como se dice, pues atados de manos. Oiga, diputado, en su calidad de presidente de la Comisión de Transparencia, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo se está llevando esta transparencia? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha detectado que nos quiera compartir? Porque ya casi 2 años de iniciado. Sí, le digo, casi 2 años de iniciado su labor legislativa, y bueno, teniendo a cargo esta presidencia de la Comisión de Transparencia, me imagino que algo debe haber pasado por su oficina, por sus manos, y se ha dado cuenta que nos quiera y que nos pueda compartir, para saber que efectivamente las comisiones pues no están puestas ahí, ¿no? Como un gafete o solamente como un nombramiento. Creo que los ciudadanos estamos esperando diputados que estén realmente trabajando, que estén en la labor legislativa. ¿Qué nos puede decir? Bueno, para el principio de cuentas, pues aquí en las comisiones de transparencia pues están limitadas ciertas secciones. Sí, lo que pasa es la cuestión de los nombramientos de los funcionarios que está detenido. Ya viene desde el año pasado que hemos estado insistiendo. De hecho, ya hemos hecho varios documentos donde también se supone que antes de que pasara esto ya estábamos en vías de consolidar el cambio de los funcionarios del ISSSTE, pero desgraciadamente pues se viene esta situación y ahí está detenido, porque también eso hay un mandato de la Suprema Corte donde podemos también recibir observación de la Suprema Corte si no acatamos las resoluciones de que son ilegales. Ya a estas alturas ya declaró constitucional de las reformas que hicieron antes de irse los estados. Venían ahí precisamente el tema de que los funcionarios no podían permanecer toda la vida y que tienen que cambiar. Y hay ese mandato de la Suprema Corte que no hemos podido darle cumplimiento. Todo ello por los que han estado gestando métodos y pues seguimos de proceso todo está detenido, inclusive la Suprema Corte ha declarado que no hemos podido transitar bien ya para nombrar a los funcionarios del ISSSTE. Una de las importantes leyes que tenemos aquí en la Comisión de Transparencia tiene que ver con la ley archivos.
La aprobación de las leyes sin duda va a ser una preferencia de la transparencia que les de cuenta. Toda vez que pues se van a hacer una red nacional que va a tener toda la información, tanto desde el punto de vista contable, administrativo, como el punto de vista de la conservación de estos documentos, y que hay sanciones si se extravían documentos, y que se supone que en este marco de esta ley de archivos también va a haber una red nacional en que pues, va a haber una coordinación más entre lo que es el INAI y lo que es el Instituto Nacional de Transparencia y lo que es la ley de archivos, el Archivo General de la Nación, para que cuando se haga un proceso, se solicite una información a través del INAI, que es el mecanismo. El INAI es el que recibe la petición de solicitud de algún gasto X, ¿no? Entonces él podría acceder a esa red nacional para hacer más pronta esa respuesta, ¿no? Y como le digo, extravío de documentación es motivo de sanción del caso. Ya va a estar más difícil pues que pudieran caer en cuestión de ocultar información. Esta ley sin duda será un referente, como dije. Cuanto a que sea recibido, yo no tengo comisión ningún documento que presentar de alguna autoridad o de un ciudadano que me haya llegado aquí para ver lo que yo tenga que sea competencia de la comisión. En todo caso, ya es se llama el ISAR, son las instituciones. Hay desde nuestro punto de vista jurídico, normativo, fiscalizador, pero las instituciones encargadas de requerir de solicitar información pues, es el ISTAI. Nosotros nos han hecho llegar los informes, todo para ahí viene muy bien, pero como te digo, pues no hay interpuestas denuncias, es como lo que puede hacer. Oiga, la materia. Sí, diputado, pero quien fue el director del Congreso a nivel estatal, ahora es el director del Estado, pues, gente que puso el gobierno del Estado. Entonces a eso yo me refiero, pues, y sobre todo con todas estas iniciativas. De hecho, la eso es un acto de simulación, pues, porque pues, es la misma gente del gobierno, el mismo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues también es gente del gobierno del Estado. En el proceso, por ejemplo, eso es lo que me dice de los funcionarios. Parte de los funcionarios del ISTAI se impugnó también eso de que la terna fuera propuesta desde como antes lo tenía la Facultad de Congreso, que la Comisión propusiera la terna. Ellos la cambiaron, pusieron que la gobernadora ganara la terna. Eso posibilita, por así decir, a la Comisión de Transparencia a llevar el proceso y agilizarlo. No depende de un servidor. De hecho, por eso se interpuso el recurso para obligar al gobierno del Estado a que turne al Congreso la terna. Una vez que esté la terna, es facultad del Congreso decidir cuál serían los tres ternas y definir cuál de cada una pudiera ser los nuevos comisionados del ISTAI. Pero en este caso, como digo, es facultad de la Comisión de Transparencia proponer los cambios, y eso se impugnó y le dieron la razón a la gobernadora, porque en el caso del gobierno federal también la terna nos manda el gobierno federal. No se contraponía, por eso le dieron la razón a quienes están. Prácticamente, sí, diputado. Martín, pues, vamos a llegar a las conclusiones, Julio. Sí, yo me gustaría preguntarle al diputado, porque ya prácticamente, y como parte de la conclusión, prácticamente se fueron 2 años de 3 que le toca su labor legislativa. ¿Cuál es su recuento hasta estos 2 años? ¿Y qué sigue? ¿Qué espera para el próximo año? Para el próximo año. Yo pienso, pues, legislativamente, pues he presentado algunas iniciativas, no tengo números, 29 iniciativas, diputado, presentado entre el 2018 y 2019, pero en 2020 no ha presentado ninguna. Sí, tengo una. Porque se atravesó de la okay. Es lo que yo estaba leyendo en el sitio oficial del Congreso del... Fue la primera segunda quincena cuando empezó este periodo de iniciativa. Pero yo, más que meter más iniciativas, yo creo que eso no significa que no lo vaya a hacer. Yo creo que necesitamos de empezar a trabajar para aprobar algunas iniciativas que ya tengo. Yo estoy dando ahorita en esta primera etapa, tendría 3, es la de la ley municipal. La ley es una nueva ley, ¿no? Esta nueva creación.
la ley de archivos, parece que mandó la gobernadora, pero yo también hice una cosa, se junta, pues cumplimos, no es la ley de iniciativa que mandó la gobernadora, yo le hice un cambio, y la ley de participación ciudadana. Son 3 leyes que pues, trataríamos de sacar en lo mayor posible. Esa oportunidad, tenemos el periodo para tramitar con alguna de estas iniciativas, y sí tenemos una pero más bien darle prioridad a aprobar iniciativas que ya tengo, porque tengo algunas pues tienen un impacto presupuestal muy alto que no van a poder aprobar, son intrastables porque por el impacto presupuestal, desgraciadamente es una limitación, y están otras que tienen que ver que no tienen impacto presupuestal, pero sí tienen impacto en la cuestión de ciudadano. Esta ley de participación ciudadana, inclusive en su momento la presentó el PRD, hay que reconocerlo, yo lo veo reconocido siempre, digo, una participación, creo que sí, porque me puede y la voy a sacar después. Ya está Morena. Lo que pretende es del 1% que pase a punto 3, la participación. Estaríamos hablando de más de 20,000 ciudadanos a que sean 2,727, por así decirlo. Sería el punto 3, una nueva iniciativa. Quiere decir que si lo del alumbrado público cuando se dio, hubiéramos tenido una ley de participación ciudadana con el punto 3, tal vez se hubiera impedido la privatización del servicio de alumbrado público. Sí, ya creo que... Con el tema voy a comentar algo, antes de hablar con lo del alumbrado, por si lo quieren tomar. Oye, Patricito, nosotros, como simpatizantes, como militantes de Morena, creímos en la Cuarta Transformación y nos emocionamos y nos sorprendimos con la cantidad de votos que en Sonora tuvo Morena, y obviamente en la emoción y todo lo que vivimos, sí sabíamos de los acuerdos que se dieron entre el PAN, el PRI, para agarrar candidaturas y gente de todos para poder sumarle a la presidencia de Andrés Manuel. Lo aceptamos, lo vimos y les dimos toda la confianza. Yo he visto a los candidatos, hoy diputados y senadores, y a toda la gente que está dentro de la Cuarta Transformación, sumisa ante algo, ante alguien, ante el poder fáctico, como le llaman, o a los que movieron las piezas, como que se les está pasando el tiempo para hacer algo como personas, como diputados. Ya está el diputado, ¿no? ¿Qué están haciendo los diputados? Porque toda la gente quiere irse sobre una reelección para trabajar, para seguir trabajando por el bien común, para seguir haciendo algo que realmente se siente en Sonora, que sí se está haciendo transformación. Queda como un año para verlo. Les alcanzaron a cambiar esta percepción con la mayoría de las personas que votamos por este cambio de régimen. Sí, lo que pasa es que a veces se generan unas percepciones que no son acerca de la función de cada funcionario público. Como diputados, nuestra labor también es de apuntada. Lo que pasa es que quieren ver el estilo de antes, no vamos a caer en el pueblo del que hacían antes. Nosotros, nuestra función principal es la cuestión de hacer leyes, adecuar a los nuevos presidentes, al nuevo contexto y plasmar el deseo de cambio de la ciudadanía de leyes. Yo creo que este es un primer paso principal para cambiar leyes. Y lo estamos haciendo en el ámbito federal y en el ámbito local, hacemos a donde podemos, como podemos. Porque es difícil, nosotros somos gobiernos, es decir, el gobierno del Estado tiene el PRI, por así decirlo, nosotros es difícil, no es tan fácil, por decir, impulsar la cuarta transformación desde el proceso legislativo. Sin embargo, pues se hace lo que se puede hacer y asumimos también que ha habido errores en el camino y que estamos después más tiempo porque podemos, menos en esta última recta final, acelerar el paso y que nuestras iniciativas puedan transitarse, puedan aprobarse en el Congreso para decir que este Congreso de Huellas está en particular los diputados de Tenerife. Yo pienso que 39 leyes que yo he presentado, primero 30 leyes, otras cosas, o sea, la cuestión vuelta que esas leyes primero pues sean aprobadas, también que sean aplicadas, porque muchas leyes se quedan, pero a pesar de estar aprobadas, no se publican, ni se especial, por diferentes instituciones, no se aplican. Y ahí estamos. Entonces, esperemos nosotros que con esta ley también podamos aplicar lo que viene en 2021. Nosotros estamos convencidos de que, a pesar de todo lo que ha habido, de los problemas que ha habido, seguimos arriba en las encuestas, dinero que nos preocupa a nuestros locales. Y a pesar de eso, seguimos arriba en las encuestas. Y está todo el impulso del 2018, pero sí seguimos siendo opción para el ciudadano y que pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Como te digo, nosotros muchos, y por ahí yo puedo ser uno de los políticos que tiene más experiencia política, tenía al ingresar aquí a Congreso, hay en mi casa, hay ese ciudadano común, el que está en el Congreso y es el que está pues, lidiando con todo esto, pues, y el Congreso
hubo muchos, desgraciadamente, que algunos se quedaron en el camino y escogieron el camino fácil, ha sido el dominio público, pero como les digo, pues, ese es el precio de quitarle el poder económico, el poder político al poder económico. Somos gente normal, de los barrios, de las colonias, maestros, amas de casa, los que llegamos a ocupar estos lugares y que pues, desgraciadamente pues, es mucho dominio de nuestros adversarios y que poco se puede hacer y que es ese problema moral que es sobre la bancada. Es una experiencia que nosotros tenemos una visión, pues entonces viene otro y le da otra visión y es difícil aterrizar lo que uno como experiencia tiene, que se vea materializado en la toma de decisiones y en las acciones del grupo parlamentario. Yo considero que es usar y hacer escuchar, es difícil. En el PRD, digo, no vamos a leer las manos entre gitanos. Más de uno de los que estamos aquí sentados venimos de esa experiencia, de ese proceso. Había muchos generales en el PRD. El problema en Morena se deberá que no hay un general o una generala que pueda conducir el proceso, porque a veces da la impresión de que falta el liderazgo, diputado. Y digo, somos adultos y como tú lo decías hace rato, hay cosas que están a la vista. ¿Qué falta? ¿Falta liderazgo? ¿Falta tropas? ¿Sobran generales? ¿Cuál es el problema? Yo entiendo que es una reunión de cosas que no podemos atacarlo a una sola cosa multifactorial. Y no, como te digo, los que se ven no se pueden traer bastante. Y así ha pasado, pero hay cosas ahí diferentes matices. Pues sabemos gente que tiene una experiencia política que realmente no hemos podido desarrollar el potencial al interior del grupo parlamentario que nosotros pudiéramos. Yo creo que eso se ve y se paga. Muchas de las cosas que usted dijo que van a salir mal, que yo lo diga, y que hable mal, el grupo parlamentario ha salido, pues se han dicho, ya pedí. Porque no debe tener algo que es todo. Yo dijeron que lo que dice hay un general que es lineal y que no dejan que operen los grupos parlamentarios. Pues. Pasa eso, matricitos. Hay un general de Morena que dice, tú no puedes hacer algo, tú no puedes hacer. Le digo que sin duda vamos a tener un general que va a estar acusado y con ese vamos a ganar, eso me queda claro. Antes de irnos tan rápido, una pregunta que creo que es muy importante hacerle no solamente al diputado Matrecito, sino a varios. Anoche, la alcaldesa Célida López, la verdad me sorprendió, porque anunció algo que hace mucho le estábamos exigiendo a grupos activistas ambientalistas cuando quisieron vender una parte de la sociedad que se llama el Cárcamo. Nosotros le decíamos, ¿y por qué no se bajan el sueldo? ¿Y por qué no gente como Mirna Rea, que está podrida en billetes, no renuncia a su dieta, que son como 40,000 pesos mensuales, y por lo menos la mitad de los regidores no ocupan esos 40,000 pesos porque tienen otros ingresos, incluso mayores? Decíamos nosotros, ¿por qué no le dan una justicia a la nómina? Y oh, sorpresa, anoche, ya muy tarde, me llegó el boletín del ayuntamiento donde dice que Célida López está planteando la reducción del sueldo de los empleados de confianza, excepto policías y bomberos, como una forma de ahorrar. La verdad, a mí me sorprendió gratamente. Yo no soy admirador de esa. Quiero reconocer también. Yo lo que quiero saber es la opinión del diputado, porque esto es un antes y un después. Creo que ahora sí podemos decir que el gobierno de Célida está encuadrando en el tema de la 4T. Ahora sí lo podemos decir que es tipo Andrés Manuel, porque Andrés Manuel ha promovido la reducción de salarios, de aguinaldos. Y no habíamos visto ayuntamientos que lo hicieran. Tanto le estoy exigiendo a Célida, ahora lo hace. No hay manera de criticar eso, la verdad. Su servidor, y hablo por mí, que soy uno de los que más ha sido crítico de Célida, de manera abierta y directa. Y digo, pues ahora sí le entiendo, está bien, o sea, ¿qué opinas, diputado, de esto que acaba de anunciar la alcaldesa? Déjame hacer un paréntesis ahí, ¿no? Y hablando precisamente de este tema, con mi papá, que usa el Cárcamo de la Sociedad, ¿no? Es su barrio, pues, y es masajista de los clubes de fútbol y de béisbol, ahí de esa parte del Hermosillo. Preguntando, yo digo, Vox Populi, Vox Dios, ¿no? Y dice mi papá, ¿por qué mejor no vende su casa de Puerto Peñasco que vale mucho dinero? Ese era el paréntesis. No le da 180 millones de pesos por ella tampoco. Ese era el paréntesis. Adelante, diputado, disculpe. Inclusive la manejamos para el lo propusimos y fue algo de lo que pasó fractura dentro de la coalición. Inclusive en un proceso que yo firma, declaré la reducción de sueldo, no dije 4, pero lo declaré menos. Y pues al último tuve que aceptar porque mi función de la bancada estaba todavía tampoco era unánime, pues había que el pago, y más en la coalición, pues fue parte también del problema que nos causaron del mismo año. Pues es muy homogéneo, como te digo, llegamos entonces dentro de este proceso inesperado también que se votó la ciudadanía y pues llegamos de todo, o sea, lo dan la piedra, si me dejes, te digo, buscar criterios, te digo, yo fui como lo que en principio fue declarar la resolución del suelo, pero ya no quiero hacer un rumbo, no todos sin hablar, pero sí específicos, incluyendo, voy a proponer también. No me quiero curar de salud tampoco, pero sí fue el problema de que al momento de que pudiera haber un consenso de no solamente de los quisiera, de la coalición. Andresito, la mejor propuesta como diputado que te gustaría dejarle, en este caso por estos 3 años de tu legislatura, ¿cuál sería de las 9 que has presentado? Claro. La mejor propuesta que te gustaría dejarle a los sonorenses, en tu caso por esta legislatura, de las 29 ¿cuál sería? No es porque
porque yo pensé en un principio lo de la ley, la administración de la ley de aquí, pero me ganaron la tirada del gobierno del Estado, la metieron ahí. Entonces, yo lo que hice fue agregarle observaciones que tanto los dictados como la Junta General de la más bien la Junta General de la Nación, y son las aportaciones que hicimos a la ley de aquí. No quiero decir que no fue un trabajo que haya hecho el trabajo solo el ejecutivo, ni el otro, y un equipo de académicos detrás de este trabajo de ley de aquí, que es un año y medio trabajando en solar que se exclamara y que no cualquier espíritu cultural de la reforma, y que hay que reconocer que nosotros tenemos que hacer el trabajo, y que nosotros decíamos la cantidad pasada, siempre acatamos la referencia de la ley nacional con también unas discusiones que se van a dejar a para el 6 de julio, que aprobamos esta ley, no va a ser pensado en la cuestión de lo que es la rendición de cuentas. Yo creo que es una ley que probablemente no se van a ver los resultados inmediatamente, es un proceso. La ley de archivo tiene que seleccionar la cuestión desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la conservación y restauración de los documentos que tienen es muy completa, y eso yo creo que sería el mejor legado que se aprobara esta reforma, y por eso yo le quiero echar todos los kilos, porque ya venimos postergando detrás de que ya tenemos listo todo y no ha podido bajar una situación, de no ser así, pues voy a ejercer la facultad de presidente de la comisión y voy a meter el dictamen. Yo creo que tengo una mayoría para aprobar la comisión. Y si en el Congreso no lo aprueban en el Pleno, pues que den la cara a la sociedad. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Así es. Julio, pues despedimos el programa. Antes de eso, Qué violento, qué violento. Briones, no seas tan violento, cabrón. Perdón. Bueno, no, léanse, pues, conclusiones. Sí, antes de dar por terminada esta mesa que pues ha sido sin duda muy interesante. ¿Hacia dónde van tus inclinaciones para el 2021, Matrecito, en caso de que te cedan o te concedan un espacio? O aunque no te lo concedan, hacia dónde tienes aspiraciones, ¿dónde Matre? te Te van a ves? dejar abrir la puerta. El que respira, aspira. Aspira. El que respira. No, yo no digo que no a la cantidad. Digo que no. Los únicos que no tienen aspiraciones son los muertos. Pero no sé. Pero yo sí, no tengo. Ya no uso tu forma. Perdón, adelante, diputado. Yo creo que, pues no, ahorita yo no me he definido por nada por la política. O sea, la verdad, yo estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy haciendo humildemente mi trabajo. A veces pienso que, como todos los seres humanos, tengo errores, defectos. También tengo virtudes, como todos ciudadanos, soy un ser humano, con fallas, y acepto la crítica cuando pues viene de buena línea, no aquella que descalifica. Yo soy abierto en ese sentido, no me molesto porque me haga algún comentario que no me parece en una entrevista, pues hay que responderlo siempre y cuando te lo hagan dentro de los canales formales de lo que es un ataque directo, pues, o sea, No, y se aunque eso es porque Ernestina no da la cara, ¿no? Tú como su coordinador. y De alguna manera es la posición de Morena. Y hablé mucho de interno, no quería hablar nada, ya ven que yo estaba. Y en ese sentido, pues también, como te digo, no me quiten sueños, yo no soy candidato, ya lo dije. O sea, si las condiciones y las circunstancias se dan, yo no digo que no, pero no me quiten sueños. Ténganlo por seguro que yo no me voy a andar peleando por una candidatura para diputado federal, para local. Si las circunstancias se dan y yo le aporto mucho gusto, y ya yo creo que tengo un mejor perfil y te pueda, adelante. Yo no estoy casado con eso. ¿Le apuestas a la...? Ganan menos los diputados federales que los locales, yo mejor me iría por la reelección. Sí, no, a mí me gustaría preguntarte si le apuestas al proceso. Bueno, ya Marena, tenemos un voto al menos de Julio Sánchez de Matrecitos. Sí, a mí me gustaría preguntarle yo también voto por él. Briones, me gustaría preguntarle a mí, al diputado, si le apuesta al proceso de Morena o le apuesta al respaldo de la ciudadanía, de los votantes. Que finalmente... Pues mira, pues yo creo que es una confusión de situaciones.
Si tú no tienes un soporte ciudadano que aportarle a un partido, pues, yo no le veo, por eso yo digo que si hay otro candidato, otro que llene mejor el perfil, que tenga presencia, adelante. Pues, yo pienso que la mejor metodología sería que una encuesta que se haga y que se diga quién. Si no soy yo, yo soy el que menos voy a estar peleando. Yo le abono a que con toda seguridad vamos a ganar el gobierno estatal y pues tenemos nosotros que sumarnos a un proyecto, no a una cuestión personal. En la medida de que todos, en la bancada, en el partido, cualquiera entendamos que hay un proyecto y todos nos alucinemos a un proyecto, otra cosa sería. La bronca es que se anteponen las cuestiones personales a veces y las cuestiones a veces de un partido por querer imponer algo, pues también es contraproducente. Es un proyecto y todo debe, el proyecto, si hay un proyecto, lógicamente se suscribe a una plataforma política de un partido, pero el proyecto es el proyecto y todos debemos de jalar el partido, funcionarios públicos emanados de estos partidos políticos, pues, es lo que tenemos que ver, no perder de vista el proyecto. Y yo creo que si lo entendemos de esta forma, vamos a sumar y aglutinar. ¿Apoyarías el proyecto de Célida López para la gobernatura? Pues, yo tengo una buena alcaldesa, los impuestos se lo dicen, ella está haciendo su trabajo, yo la respeto mucho, pero sería una buena candidata, pero la verdad el candidato mío está muy grande, es el que yo creo que puede hacer una perfil. Yo no digo que sea mala candidata, ni respeto para la alcaldesa, una gran persona. ¿Plan B? Y ¿Plan que, B? ¿Plan B? La mayoría de los personajes de Morena apoyan a Alfonso Durazo y tiene buena lógica, está bien. Pero Célida podría ser el plan B en caso de que Alfonso, por alguna razón, a lo mejor Andrés Manuel no lo deja ser candidato y lo prefiere dando resultados en la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. ¿Célida López, el plan B o quién sería el plan B? ¿Ana Gabriela Guevara, el señor Burs o quién? Yo pienso que yo veo en Morena los mejores perfiles sin descalificar a nadie, obviamente. Está Célida, está Lili, y hay algunos otros aspirantes que están ahí. Mariscal, creo también tenía. Bueno, pues o sea, yo no puedo descalificar. Bueno, que pueden suceder muchas cosas. Así le llegó la gobernatura a Guillermo Madero. Yo, Célida, ha hecho un buen trabajo independientemente de las cuestiones de dónde venga, de ciertas situaciones. O sea que sí podría ser el plan B, Célida, digamos, en caso de que por alguna razón Alfonso no pueda o no quiera. Digo, si va a querer, ¿verdad? Sí, puede ser una opción. Okay. Puede ser el plan B, pero hay que ver el contexto. Eso es lo que bueno de la trencito que define. Podemos pensar una cosa ahorita y el contexto político te marca otra cosa. Claro. Los contextos cambiantes y uno debe adecuar a los contextos y reconocer que si ahorita me dan las cuentas, no me dan mañana, pues bye, ¿no? Para todos, aplica para un servidor. Así es. Diputado, antes de que nos corran los dueños del programa, parece ser que nos vamos a incorporar nosotros a partir de la próxima semana más seguido, a menos de que ahorita Julio diga lo contrario. Yo quisiera dejar un compromiso contigo aquí, porque no hemos tocado algunos temas centrales que van a marcar el futuro de los sonorenses. Y me refiero a la deuda de los municipios, a la deuda del gobierno del estado. Ahorita la pandemia, la emergencia sanitaria nos tiene volteando y ocupados en otro lado. Pero va a llegar un día en que vamos a tener que despertar y decir, a ver, podemos seguirnos endeudando como lo hemos hecho hasta ahora, podemos seguir financiando los servicios públicos como lo hemos hecho hasta ahora, y no nomás en Hermosillo, me refiero a los municipios grandes del estado, Guaymas, Cajeme, Navojoa, San Luis, Nogales, etcétera, que tienen como un denominador del problema de una enorme deuda pública.
¿por qué no hacemos un compromiso sin fecha, diputado? Para pues, platicarlo más adelante. Ese es un problema que han causado distinciones al interior del grupo parlamentario, pues, de esa situación. Hay municipios que no pueden salir para pagar las nóminas, no tienen de dónde. No hay recursos federales, tienen limitados los recursos federales, los dejaron hasta la madre de deuda, por así decir. Sí. ¿Cómo le puedes negar un crédito a un municipio? Porque hay dos puntos de vista. Tan irresponsable es negarle crédito a un municipio que tiene solvencia financiera para cubrirlo, como autorizarlo en la capacidad financiera. Y esos son problemas morales que yo no confundo con la lógica que no más deuda. El gobierno federal es otra circunstancia, los municipios son otra. Eso no podemos comparar el gobierno federal con el municipal, si nos lo dejaron en ruinas. ¿Cómo le vas a negar tú? ¿Cómo vamos a responder en la ciudadanía, en los servicios públicos, si no tenemos ni siquiera para pagar la nómina? O sea, no podemos también negarnos créditos cuando el municipio tiene capacidad financiera para poderlo. ¿Nos da para un compromiso futuro, diputado? Ande. Nos da para un compromiso futuro, nos podríamos volver a ver. Pony, sin duda. Tratamos el tema técnicamente. Pero no es muy fuerte eso, pero no es nunca. Pero eres un voto a la hora de aprobar el presupuesto, como lo son los otros 32 diputados y diputadas, y creo que cuando se puede platicar con respeto y con fluidez de un tema importante, sin descalificaciones, sin problemas de esa naturaleza, pues es interesante empujar una mesa. Yo creo que puede ser tú y pueden ser otros, puede ser Diana de la Comisión de Hacienda, puede ser incluso diputados de otros partidos, no sé. Ya le invitamos, Diana. Pero dejemos sobre la mesa el tema, ¿no? Creo que es importante. Obviamente tú debes saber generalidades, ¿no? Y estar enterado de los temas, ¿no? Pero ya en materia, pues ya sería alguien que le entienda más ahí, pero lo general, pues sí, lo que te comentaba eso, pues, las deudas, esa parte es lo importante. ¿Por qué el gobierno federal no necesita endeudarse con el Fondo Monetario Internacional? Pero ¿por qué sí algunos estados y por qué sí muchos municipios? Incluso el presidente lo acaba de decir, o lo dice seguido, ¿no? ¿Cómo es que pero el gobierno estatal dice que el gobierno federal no le autoriza? Yo creo que se necesita legislar en cuestión de las participaciones que le llegan a los municipios. Si es el 20%, que sea más las participaciones a los municipios, y lógicamente tendrá que cambiar también la corresponsabilidad del gobierno federal hacia los estados. Pues esto es el tema geopolítico. Y que baje, probablemente puedas causar eso, pero no es el tema del manejo de la deuda, creo que lo tiene que hacer alguien que conozca ese tema, pues. Digo, podemos opinar y decir. Bueno, creo que ahorita ya agotamos el tema. Era el tema, la invitación para el diputado Matrecitos. Y bueno, Matres, danos tus conclusiones. ¿Qué es lo que quieres para Sonora en tu agenda política? Pues que te vaya bien a Sonora. Yo creo que no puedo desearle malas cosas. Para que le vaya bien a Sonora, pues tenemos que hacer nuestro trabajo en el Congreso. Y los distintos poderes tienen que hacer lo propio. Y en la medida de que podamos hacerlo, pues le va a ir bien a Sonora. Yo soy de las personas que no me gusta cerrar ningún canal de comunicación, y yo creo que es la sustancia de un diputado la interlocución con los poderes, con el Ejecutivo, con el Poder Judicial, porque esa es la labor del diputado. No puedo caer en concepciones erróneas que si porque yo me reúno con Claudio, me reúno con él, es parte de mi trabajo. Eso se tiene que entender, y eso es lo que no se ha entendido, que la interlocución es parte fundamental para, inclusive para cometer errores, porque si no hay esa comunicación, uno piensa y hace suposiciones
que no son las correctas. Yo creo que para mejor aclarar las cosas es enfrentarlo y ver, a ver, dame la postura, pero de frente, y ya sabes, aquí estoy no porque digo fulano, o porque digo aquel, o porque a Chuchita la bolsearon, como dicen por ahí. Lo mismo sucede aquí. Si están rotos los canales entre el ejecutivo y el legislativo, pues ¿cómo? Claro, si yo quiero llegar a acuerdos, además tener esa interlocución para... Si somos políticos, pues tenemos que hacer política, ¿no? Y política es dialogar. Dialogaron hasta con las... Pero disculpe, diputado, diputado, que lo diga. No, está bien, digo, hay que aceptar la interlocución de una u otra manera con los opuestos, ¿no? Pero sí lo que nos puede mucho a los ciudadanos, y lo digo porque es algo que se percibe, pues, ¿no? Que después de una reunión con el que sea, en este caso con la gobernadora, se lleguen a acuerdos que favorecen a la postura de la gobernadora y que no favorecen sí, pero a los Matrecito tiene la razón, pues. No, a eso me refiero. Porque la coordinadora es de la fracción de Morena, se llama Ernestina Castro Valenzuela. Yo creo que ella es la que tiene que hacer, es lo que está hablando Matrecito. Vamos a dejar hablar al Julio para adelante. Sí, a lo que voy, nomás para mi tema, ¿no? Qué bueno, y se aplauden todos los esfuerzos que se hagan por sacar adelante, porque no es una cosa del partido ahorita, ¿no? Ya se acabaron las elecciones, los sonorenses esperamos que nos vayan bien en Sonora, en estos 3 años y en los años que siguen, pero sí, lo que nos llama un poco la atención a los ciudadanos es que después de algunas reuniones, cuando nosotros esperamos que las posturas sean de la gobernadora a favor de las posturas que tienen los legisladores. Digo, no se ha dado, no digo que esto sea la regla, ¿no? Pero ha habido excepciones. Y es un poco lo que nos preocupa como ciudadanos y como periodistas. Lo ponemos a la mesa. Hay unas operaciones que ha habido errores, omisiones, por así decir, en ciertas cosas. Y es lo que no ha funcionado por inexperiencia, porque ha sucedido muchas cosas. Yo pienso que esta recta final debemos cerrarla bien, porque yo creo que ya es... Diputado, sí, necesitan ajustarle también un poco las tuercas a la gente que los rodea, ¿no? Que finalmente, porque es mucho trabajo que tienen ustedes y es mucha la gente que los rodea, que se supone están para fortalecer su trabajo legislativo a favor de la ciudadanía, ¿no? Para que no se dejan, que no haya estos, no me gustaría decir pretextos de que ustedes son nuevos, pues, ¿no? No se trata de que sean nuevos. Yo creo que en el caso tuyo, tienes voluntad, te conozco de muchos años desde la universidad, sé que eres un hombre comprometido, que tienes voluntad sobre todo, pero no se vale que a los ciudadanos nos digan que son nuevos, pues, que no tienen experiencia. Tienen un equipo que nos presta, por cierto, bastante a los sonorenses. Claro, sí, como para que nos digan eso. Hay que ajustar, yo digo, no es una propuesta como ciudadano y una observación sería en ese sentido. A mí no me queda otra más que felicitarte por la labor que has hecho de legislativa primero, y también por tener esa voluntad de salir hacia los ciudadanos y darles la cara, ¿no? Que sabes que como humanos fallamos, somos nuevos, tenemos algunas fallas, pero sí se ha mostrado, sí hemos visto voluntad, pues. Hemos visto una inexperiencia, pero hemos visto voluntad, ¿no? Eso es lo que me quedaría a mí. No sé si alguno de ustedes tiene algo más por decir para que nos diga el diputado su última intervención. ¿Yani? A mí, Matrecito, también me queda felicitarte porque eres de los pocos que se ha puesto ahí al tú por tú en ciertas decisiones, buscando la forma de dejarle no lo mejor al partido, sino a los ciudadanos. O sea, sí te he visto más en ese trabajo que puedes más por ver los demás y me dejan afuera y no lo acabas de decir, pero eso nosotros como ciudadanos, como simpatizantes, como militantes, o sea, los simpatizantes, uno sabe que soy probable, que soy lobista, y sí veo esa dirección de partido y me agrada mucho que digas que importa, que puede ser correcta, que es lo que nosotros queremos, que ojalá que los diputados también están así, que no tuvieran miedo de hacer historias en este año que les queda. Y por mí adelante, si estás en un puesto que más adelante, que vuelvas a representar a la gente y que en este año pues se note y se vea y te estamos aquí en otra mesa porque pues obviamente mucho queda por y sí, además no, que más parte el tiempo de que se vaya a terminar esa legislatura, también está poniendo bueno porque sigue el 2021, ¿no? Y muchas gracias, que están aquí en esta mesa con nosotros. Una más gracias a Dani, Julio, brevemente, paciencia y invitado. Y también hay tipos que nos hacen muy mal. Es decir, coincidir porque tenemos la posibilidad de platicar de manera civilizada. Hay mucha gente que amanece la ley y creo que estamos en una situación de indefinición, a pesar de que son claros, pero los instrumentos políticos y legales que tienen la del sistema es algo que piensa en el camino a esa posibilidad de base. Evidentemente, o sea, la historia que yo quiero saber en este espacio y nosotros, para discutir grandes temas de Estado, no solamente hablar de día y es bueno y es sano, pero hablar de grandes temas, y como te dije, podemos hablar después de para los municipios y para el Estado de presupuestario, que todos tenemos explicar que son muchas gracias y muy buenas noches.
Hay